Hoy vamos a empezar un nuevo tópico titulado Líbranos del maligno. Amén. Dígale al que está al lado, saque la Biblia que trajo y la libreta donde va a apuntar. Por lo menos siempre lo que vamos a estar pidiéndote es que traigas donde apuntar, porque creo que la misma ciencia, los procesos básicos de aprendizaje a través de la historia le han demostrado al hombre que que debe ir a la universidad desde niño, debe ir a la escuela, cierto, a escribir, porque se nos olvidan las cosas, porque todo no se puede dejar a la memoria. Amén. El mismo Pedro le va a decir a Jesús: Señor, solamente de ti brotan palabras de vida eterna. De Dios brotan, entonces esas palabras deben ser guardadas. Dice: si ustedes dicen que me aman, guarden mis palabras. Entonces no se puede interiorizar algo que no se medita, y no se puede meditar algo que se ha olvidado. Voy a volver a repetirlo: no se puede interiorizar algo que no se medita, y no se puede meditar algo que se ha olvidado. Las cosas se logran interiorizar cuando se meditan, y solo se medita algo de lo cual se hace memoria, y se piensa, se repiensa, se analiza y se reanaliza. Eso permite que aquello baje de la mente al corazón y se convierta en conducta, se convierta en transformación. Amén. Hoy empezamos líbranos del maligno. Estamos en una época, en un tiempo, en un mes donde esto es muy importante para nosotros. Y hoy debo empezar con algo que no es para nosotros, valga la redundancia, tema de discusión a nivel doctrinal como Iglesia Católica, pero quiero que hoy lo toquemos de todos modos, y es lo primero, y es que hay gente que está siguiendo a Dios a su manera. Gente que ha decidido seguir a Dios a su manera, hasta el punto que, si bien es cierto, existen muchas denominaciones que, partiendo de interpretaciones humanas, han traído confusiones a la humanidad. También es cierto que han habido algunos extremos a los que nos hemos ido, que no han habido razones para estar ahí. Escuchar personas con 7, 8 años de estudio en la palabra de Dios decir que el mal no existe. Es más, cuando se hace la traducción del Padre Nuestro del griego al español, y que terminamos esa frase, líbranos del mal, está mal hecha, porque realmente debería ser líbranos del maligno. Muchos se han enganchado en esta frase para decir que el mal es una fuerza que el hombre lleva por dentro, que el mal es algo que está dentro de nosotros, y que el mal es una decisión de nosotros, y que esto es una realidad como el círculo oriental del yin yang. Y resulta que una cosa es nuestra concupiscencia, una cosa son nuestras debilidades, una cosa son nuestros aguijones, y otra cosa es el maligno. El maligno es una persona, está personificado en un ser creado por Dios. La Biblia dice que fue desterrado del cielo. Por ende, tú y yo no podemos darnos el lujo de pretender crearnos un credo nuevo donde decidamos creer en Jesús, creer en la cruz, pero no creer en la existencia de Satanás. Amén. Hay gente que ha estado en congresos, lugares, retiros, ciudades, y en una prédica cualquiera, Satanás, el enemigo, y sale por ahí una señora: Ave María Purísima, sin pecado concebido, no lo menciones porque lo estás invocando. Hombre, tendrá que ir a la Biblia donde están todos estos escritos y tener que romper estas hojas. Pedro va a decir lo siguiente: porque Satanás, nuestro adversario, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Efesios capítulo 6, a través del apóstol Pablo, va a hablar del versículo 16 en adelante de algo titulado las armaduras del cristiano. Y Pablo va a decir una cosa tremenda. Y Pablo va a decir: porque nosotros no estamos luchando contra carne ni contra sangre. Yo quiero que usted lo repita conmigo: no estamos luchando contra carne
ni contra sangre. Eso quiere decir entonces que nosotros tenemos una guerra invisible. ¿Una guerra qué? Invisible. Y partiendo de aquí es importante algo. Satanás sabe que el hombre tiene es más, lo dice el catecismo. Dios creó al hombre con una inclinación a lo espiritual. Por eso, aunque han sacado a Dios de las instituciones educativas, lo han sacado de fuente de sanidad porque no podemos llevarlo al laboratorio como un método científico. A mí me impresiona cómo la gente en la casa todavía tiene la herradura de caballo con la mata de sábila. Cómo el doctor, el ingeniero, el prestigioso tiene el billete de dólar para traer la plata. Cómo todavía se utiliza el agüita de despojo en los negocios para que lleguen los clientes. El hombre siempre va a tener una inclinación a lo espiritual. Pero a través de la historia, el hombre se ha ido a los polos. Pablo VI va a decir que quien niega la existencia de Satanás, niega la existencia del evangelio. Pero también va a decirse que la mayor argucia de Satanás es que el mundo crea que él no existe. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrarnos desde un instante cuando Noé crea el arca, después que salen sus 3 hijos, hay uno de los hijos llamado Can, que recibe una maldición y dice que él le servirá de esclavo al resto de los pueblos. Y estos pueblos a los cuales él le sirvió de esclavo, a diferencia de sus hermanos, estos pueblos eran politeístas, que adoraban varios dioses y entraron en idolatría. De aquí comienza la adoración a diferentes dioses que son espíritus. Usted, por ejemplo, se va a ir a la Grecia. Grecia, un pueblo politeísta. A ver, ayúdenme a recordar el dios Zeus. ¿Qué más? Atenas, Poseidón, Hades. Detrás de todo esto habían espíritus. El apóstol Pablo comienza a caminar la plaza de los griegos y se da cuenta y dice, ¿por dónde me meto? ¿Por dónde me meto? Yo me tengo que meter por algún lado, me tengo que meter. Y de repente Pablo dice, wow, aquí está el Dios desconocido. Y coge ese nombre y se lo atribuye a un Dios que ellos no conocen. Y comienza a hablarles de Jesús. Y ahora con hechos de poder, por encima de lo que ellos podían constatar, les va a demostrar que el Dios al que él está siguiendo es un Dios más poderoso al que ellos están siguiendo. Moisés en el Antiguo Testamento, cuando va a liberar a los hebreos de los egipcios, el faraón tiene unos servidores espirituales a su nombre. Y estos servidores espirituales tratan de imitar lo que hace Moisés. El bastón lo tira y se convierte en serpiente. Ellos tiraron el bastón y se convirtió en serpiente. Pero vino la serpiente de Moisés y se tragó la serpiente de ellos. Dando a entender que aunque Satanás ha querido suplantar la necesidad del hombre, aunque ha querido llenar los vacíos espirituales naturales que el hombre ha creado, que Dios ha creado en el hombre, el único que puede llenar al hombre de plenitud, de felicidad y el que tiene verdadero poder y autoridad se llama Jesús de Nazaret. El único que puede darle libertad al hombre es Jesús de Nazaret. Ahora, teniendo en cuenta esta realidad, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, cómo en África, en Haití, Venezuela y a través de la historia, cómo se crea la santería, que se mezcla con la venida de los esclavos en las creencias de nuestra iglesia católica y comienzan a adquirir nombres de santos, Santa Bárbara, que es Yemayá. Y todo este tipo de cosas comienzan a demostrarnos a nosotros que es una realidad de un mundo espiritual, un mundo invisible. ¿Quiénes de los que están aquí han visto una manifestación de una liberación, por ejemplo? Les pregunto. Ustedes han visto una manifestación de una liberación ahora. Esto porque es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque aunque nosotros en algún momento dado somos conscientes que estamos peleando con un mundo invisible, no nos comportamos como quien está peleando con un mundo invisible. La gente no se comporta como quien está peleando con un mundo invisible. Y hoy el primer velo que tenemos que quitarnos de nuestros ojos es creer que muchas de las cosas con las que estamos peleando viene de la gente realmente que nos rodea. Y sabe una cosa, la Biblia enseña algo tremendamente poderoso, y es que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el rey David, en Primera de Crónicas, para aquellos que anotan, para que usted lo coja y lo confirme en su casa, Primera de Crónicas,
capítulo 21, versículo 1 dice que Satanás hostigó a David para que David hiciera un censo. Y por eso perdió la batalla, porque confió fue en los números de soldados y no en las fuerzas de Dios. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, Judas. Judas en Juan capítulo 13, versículo 27. Juan capítulo 13, versículo 27. La cita anterior fue Primera de Crónicas 21:1. ¿Ok? Aquí en Juan vamos a darnos cuenta que ellos están en la última cena y hay un par de traducciones. Una va a decir, y Satanás o el maligno entró a Judas y Jesús le dijo, ves y haz lo que vas a hacer. Otra traducción va a decir, y Satanás colocó en el corazón de Judas hacer lo que iba a hacer. Lo que da a entender esto es que Satanás coloca sentimientos y pensamientos en las personas. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Mateo capítulo 16? Mateo capítulo 16, versículo 23. Mateo 16, 23 nos va a mostrar que hay una conversación entre Jesús y Pedro. Y Jesús le dice que él va camino a Jerusalén a ser crucificado. Y Pedro le dice que no vaya para allá. ¿Y qué le va a contestar Jesús? Apártate de mí, Satanás. La pregunta es, ¿Pedro era Satanás? Pero estaba siendo influenciado en ese momento. Estaba colocándole pensamientos a Pedro que no venían de Pedro. Estaba colocándole sentimientos a David que no venían de David. Y estaba colocándole sentimientos a Judas que posiblemente tampoco venían de Judas. Ahora, ¿quiénes de ustedes han llegado a un lugar, a una casa, a un trabajo y hay personas que alguna vez se han ensañado con ustedes? Que tú no sabes qué pasó, tú nunca le hiciste nada y de repente se ensañaron contigo. Yo quiero que tú sepas algo, nosotros somos un blanco, todo el tiempo somos un blanco de Satanás. Tú tienes que ser espiritual. El gran problema de los católicos es que al católico le gusta ser light. A misa el domingo, se relaja y no pasa nada y todo tiene que salir bien. Tú, por ejemplo, estás en la calle y de repente llegas a tu trabajo y ese jefe que se ensañó contigo viene y te dice una grosería y tú vienes y contestas groseramente. La Biblia dice que los carnales entienden cosas carnales, pero que los espirituales entienden las cosas espirituales. Esto que yo estoy hablando es para gente espiritual. Por eso la introducción fue que no podíamos entrar a negar la existencia del maligno y que había una guerra invisible. Hay esposos que no saben, un día cualquiera se levantaron y comenzaron a sentir fastidio por la esposa. Y Ronald, y es que ella empieza a hablar, ella abre la boca y ya yo quiero ahorcarla. Y Ronald, y créeme, yo lucho dentro de mí con este sentimiento. Yo no quisiera, pero créeme, yo prefiero irme de ahí. Hay esposas que se levantan un día cualquiera, ya le tienen fastidio al esposo. Y ellas no saben por qué y estos matrimonios terminan acabándose. Porque ellos no han entendido algo, que hay un mundo invisible con el que estamos peleando. Una de las cosas, por ejemplo, quienes han tratado en algún momento dado de su vida salir adelante en alguna área y siente que hay una oposición que está por encima de sus fuerzas. Eso es un mundo invisible con el que nosotros estamos peleando. Es un mundo invisible con el que nosotros estamos luchando. La pregunta que nace a esto es cómo nosotros estamos respondiendo a ese mundo. A mí me impresiona, por ejemplo, las mujeres de hoy día que el esposo está viendo televisión, pero no ve que estoy viendo televisión. Y ella coge y arranca. ¿Qué? Y ahí el que más grite. Se colocan a la misma estatura. Ahí no se sabe cuál de los dos es más carnal. Una esposa espiritual dice, ese no es él, pobrecito, es un títere, lo están usando, como a mí también me pueden estar usando en algún momento, dice ella, se queda quieta y comienza a orar. Yo reprendo al demonio este que te lo tiene idiotizado, ¿sí? Y comienzas a orar en contra de eso. Esa esposa obsesionada, celotípica, que tú eres un hombre de Dios, tú tienes que también orar por esa esposa. Esposas que están aquí, las cosas no las van a solucionar con cantaletas. Y esposos que están aquí, las cosas no las van a solucionar con machismos.
Aquí tenemos en nuestra comunidad un hermano director del grupo de parejas y hace unas semanas, hace un año atrás, en una de esas semanas, orientando a algunas parejas que estaban a punto de ser destruidas, que estaban pasando por crisis. En una de esas noches, llegando tipo 12, 1 de la mañana por temas laborales, porque tiene que ser de noche algunos días, porque es muy difícil, les toca tener que ser así. Resulta que él cuenta que más o menos a las 3 de la mañana comienza a tener un sueño donde hay una serpiente que está caminando por el piso del segundo piso de la casa de él. Y aquella serpiente en el sueño se mete por la puerta del cuarto de la hija. Y de repente aquella serpiente comienza a subir la cama. Y cuando sube la cama, en la vida real, en su oído, él siente que su hija pega un grito. Y él abre los ojos y su hija está gritando. Exactamente en el momento en que la serpiente sube a la cama y que se va a subir en el cuerpo de la hija grita. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué sucedió ahí? Todos al mismo tiempo, no, por favor. Les pregunto a ustedes, ¿qué sucedió ahí? Una revelación de que en ese momento su hija estaba siendo atacada por un espíritu. Pero una persona que no está en el espíritu se despierta. Ay, oye, qué casualidad, ¿verdad? Que en ese momentico que yo estoy viendo a la culebra, es en ese momentico que ella grita. Mami, revísala, a ver si es alguna hormiga que la picó. El católico, espiritualmente hablando, en términos de guerra espiritual, es caído del zarzo. Sí, es caído del zarzo. O sea, a nosotros los católicos le están hablando de ayuno y él cree que eso es pérdida de tiempo. Le están hablando que utilice el nombre de Jesús. Le están hablando de la guerra espiritual. Y no, eso no tiene nada que ver conmigo. Y como si Satanás estuviera esperando que tú tomaras la decisión de declararle la guerra a él. Tú, en el momento que aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ya tú eres un blanco de Satanás. Mientras que tú apenas estás viendo a ver cómo proteges tu vida, cómo proteges a tus hijos, tu salud, tu finanza, ya él está ensañado en contra tuya para destruirte. Mire, hay mujeres que tienen unos esposos, Dios mío, que ellas quisieran devolver el tiempo porque sienten que tienen un paquete chileno. Pero tú te vas a dar cuenta que estas mujeres, ya pasó el tiempo que pasó y ellas buscan de todos menos herramientas espirituales para combatir lo que está sucediendo en sus casas. Buscar de todo menos herramientas espirituales para combatir lo que está sucediendo en nuestra casa. Ahora, otra cosa que podríamos entrar a analizar es lo siguiente: ¿cuántas veces el enemigo nos ha usado a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha usado a nosotros mismos? Hay gente que cree que su depresión viene de ellos. Hay gente que cree que sus pensamientos negativos vienen de ellos. Hay gente que cree que su irritabilidad viene de ellos. Ese mal genio, esa forma en cómo contestan, esa impaciencia que cargan, ellos creen que viene de ellos. Hoy, yo sé que a muchos se nos está cayendo un velo. Yo sé que el día de hoy estamos entendiendo cosas que aparentemente entendíamos. Yo sé que este mes va a ser un mes de victoria, un mes de bendición, donde tú vas a pasar de la defensiva a la ofensiva, vas a tomar tu autoridad de bautizado. Esto no es un llamado a andar por ahí como cansafantasmas ahora, a estar sacando demonios en todos lados. Sí, que hay gente que cuando comienza a tener estas luces ahora ve la sopa y dice, uy, la yuca con el guineo y la cogieron cara de diablo. Esta sopa no es de Dios. Sí, hay gente que se pasa, ¿me entiende? Entonces usted coja esas sopas y bendígala y ya. ¿Qué Jesús? El Espíritu Santo le dijo a Pedro, come, no llames impuro a lo que yo he purificado. Come. Pero el Señor te está llamando a que tú entiendas esa sed de alcohol, esa sed, eso que está dentro de ti, esos pensamientos, todo eso tiene que ver con influencias espirituales. Pero tenemos que partir por entender que esto es un mundo invisible. Amén. Dar un aplauso al Señor fuerte el día de hoy. Satanás va a tratar
Y lo dice Juan capítulo 10, versículo 10. Matar, robar y destruir. Y una de las estrategias que utiliza es la confusión. En el siglo XV y en el siglo XVI, por ejemplo, la iglesia que estaba en el tiempo del oscurantismo, el martillo de las brujas, la iglesia quiere darle una explicación a todo de tipo ocultista. Todo proviene de las brujas. Todo proviene de las brujas y la ciencia se acerca a la iglesia y le dice, permite que nos acerquemos a los cuerpos. Comenzaron a investigar. Y ahora que comenzaron a investigar se dieron cuenta de que no todo el origen era espiritual, sino que habían orígenes mentales que se somatizaban en el cuerpo y que habían también orígenes hereditarios. Comenzaron a coger estos cuerpos y la medicina comenzó a especializarse. Pero ahora los de la iglesia, los mismos de nuestra iglesia, comenzaron a darse cuenta que tenían razón en muchas cosas y ahora se fueron al otro polo. Al otro polo es que ahora tú vas a una parroquia o tú vas a algún lugar a pedir una orientación porque es que tú estás escuchando voces y te dicen, vaya para donde el psiquiatra. Eso es lo primero que te van a decir. Y te lo estoy diciendo yo que soy psicólogo, que atiendo a mis pacientes. Viene y le dices a la persona que te movieron la cama en la noche y entonces vienes y te dice, vayan donde el psicólogo porque estás teniendo alucinaciones. Siento como unos olores extraños. Psiquiatra. Entonces la iglesia está diciendo algo, la doctrina está diciendo algo. Usted lee los libros, por ejemplo, del padre Gabriel Amor, Fortea, y dicen que el criterio de discernimiento para este tipo de cosas, lo primero es la oración. No es mandar a la gente para el psicólogo ni mandar a la gente para el psiquiatra. El deber ser es tener que ir a la oración para ver si hay aversión a lo sagrado, para ver si se trata de algo espiritual. No podemos irnos a los polos, no podemos descartar que sea psicológico y psiquiátrico, pero primero tenemos que descartar que sea ¿qué? Espiritual. Hay gente en el Cari con 14 años tomando pastillas psiquiátricas y en 14 años no se han podido sanar. Porque su problema no es psiquiátrico, su problema no es mental, su problema es espiritual. Hay gente con no sé cuántos años tomando pastillas para la depresión, pero su problema no es mental, su problema no es psiquiátrico, su problema es espiritual. Entonces, como la ciencia no cree en lo espiritual, pero lo espiritual sí cree en la ciencia, lo primero que tiene que hacer una mamá es imponerle la mano a sus hijos y orar y sacar al diablo de su casa. Tienes un problema económico, tienes un problema con tu esposo, lo primero que tiene que habitar en esa familia es la oración. El primer criterio de discernimiento, la primera herramienta, lo primero que va a sacar a la luz el enemigo, lo primero que tiene que utilizar el católico, el cristiano, para poder estar protegido del maligno, se llama la fuerza y el poder de la oración. La Biblia dice que toda ciencia proviene de Dios. Pero usted, antes de asistir a todo este tipo de cosas, lo primero que usted tiene que asistir es a buscar la vida de oración. Hay gente, por ejemplo, tú te vas a encontrar citas bíblicas donde está el endemoniado de Guetzara. ¿Quiénes recuerdan que hemos hablado del endemoniado de Guetzara? La Biblia dice que él convulsionaba. ¿Que él qué? Convulsionaba. ¿Cómo? Convulsionaba. La Biblia dice que él convulsionaba. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En Marcos. Guarde la cita para que usted la guarde y usted en su casa lo confirme. Pero mire esto. Hay enfermedades físicas que no son de origen físico. Enfermedades físicas que no son de origen mental ni origen psiquiátrico. El fundamento bíblico de esto que estamos hablando de hoy está en Marcos, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20. Va a hablar de que había un hombre que convulsionaba. Otra traducción va a decir que tenía epilepsias. ¿Cuánta gente hoy no está tomando pastillas porque son epilépticos? ¿Cuánta gente no está tomando pastillas hoy porque convulsionan? Y nunca, escuche esto, nunca se han dado el permiso de una oración para ver si eso se trata de algo espiritual. Lucas, capítulo 13, versículo 11. Habla de una mujer que estaba enjorobada. Escuche esto.
La Biblia dice que Jesús la liberó de un espíritu que la tenía jorobada. Yo conozco personas que han tenido los huesos de las manos torcidos y después de una oración de liberación los brazos, los dedos se le enderezan. Se le ponen los dedos derechitos. He conocido mujeres que han tenido años, como el testimonio que tuvimos ayer y el martes pasado, 11 años tratando de quedar embarazadas. ¿Quiénes vinieron el día de ayer? ¿Se acuerdan a la muchacha de ayer? 11 años tratando de quedar embarazada. Y hace 4 meses sale una profecía para ella, llega una palabra de conocimiento. Tú quieres tener familia, Dios te va a dar familia, pero lo tuyo no es de origen físico, lo tuyo es de origen espiritual. Claro, ella dice, tiene que ser así, tengo 11 años haciendo exámenes y no me encuentran nada. Y hace un mes ya está embarazada. Después de 11 años, ya hace un mes se encuentra embarazada. Hay cosas que nosotros estamos viviendo que son de origen espiritual. Hay enfermedades que visitan nuestras casas que son de origen espiritual. Hay comportamientos en tus hijos que son de origen espiritual. Hay comportamientos en tu empresa y la gente que te rodea que son fomentados por influencias espirituales. Por eso es importante entonces nosotros entender qué tanto nosotros estamos utilizando nuestras armas espirituales. Impresionante. Está convulsionando. Ronald, mi hijo está convulsionando. Vaya, busque agua bendita donde el Padre. Todos los días impóngale las manos. Impóngale las manos. Usted misma echa fuera lo que no sea de Dios. De repente a los 15 días te dicen, mi hijo no ha convulsionado más. Ronald, mi hijo no ha convulsionado más. ¿Qué pasa? Se trataba de una convulsión de tipo espiritual. Gente con unos dolores de cabeza y con unas migrañas impresionantes. Migrañas totalmente espirituales. Gente con problemas gástricos, estomacales, de colon, de origen totalmente espiritual. Hay muchas cosas que están en nuestra vida que su origen es espiritual. Pero usted tiene que entender algo. Esto es invisible. Por eso, al que está al lado que es grosero, el verdadero espiritual no contesta con grosería. Cuando alguien que es espiritual es ofendido, él no responde con ofensa porque él sabe que el que está hablando por la boca del otro no es el otro, es Satanás que está hablando por la boca de él. Dile al que está al lado, ahí tenemos que aprender a responder como personas espirituales. Hace más o menos, creo que como unos 4 o 5 meses estuve en Bogotá. Y estaba en la parte de al frente y estábamos terminando la oración. Y resulta que había una mujer del lado izquierdo y de repente estamos orando. Y cuando yo abro los ojos, que yo la miro, yo siento en mi interior que ella tiene algo que la tiene enferma y eso es espiritual. Cuando yo me voy acercando, que yo le digo en el nombre de Jesús, lo que hay en ti se manifiesta y sale. Abre los ojos y dice, maldito me descubriste. Aquella mujer habla de que no entiende cómo habían tantos años luchando con un problema respiratorio. Y un problema respiratorio. Los médicos luchando contra esa enfermedad de ella. Y ella nunca había podido salir adelante en medio de esta enfermedad. Dice que tenía años que no había podido respirar como después de aquel momento que fue liberada. Tenemos que traer a nuestras casas el poder liberador de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de líbranos del maligno, entonces lo primero que tenemos que entender en este seminario es que estamos tratando con un ser, con un ser personificado. ¿Ok? Es una persona. Segundo, tenemos que entender que es un ser invisible. Personificado. Segundo, que es invisible. Tercero, que puede influenciarnos. Puede colocarnos pensamientos y puede colocarnos sentimientos que no vienen de nosotros. Los santos le llamaban mociones. Habían unas mociones santas que venían de Dios, sentimientos santos, un sentir santo o mociones diabólicas, satánicas, oscuras que vienen del mal. Las 3 herramientas que utiliza Satanás entonces son la tentación, porque Dios no tienta a nadie, es Satanás quien tienta. Dios permite la prueba, pero Él aprovecha el momento de la prueba para venir y hostigarte y oprimirte aún más. Y tercero, utiliza las relaciones
con nuestro entorno, con nuestros semejantes. Tres cosas. Primero, la tentación. Segundo, la prueba. Y tercero, las relaciones con nuestro entorno, las relaciones con nuestros semejantes. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la tentación, aunque es dirigida a donde está tu debilidad, es estimulada porque Él conoce de tu debilidad y te manda lo que a ti te hace caer. La prueba, porque a través de la prueba te va a robar la esperanza, quiere a través de la prueba robarte la fe. Jesús le va a decir a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo oraré al Padre para que tú no pierdas la fe. Amén. Mira lo que va a decirle Jesús. Mira, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo rogaré al Padre para que tú no pierdas la fe. Satanás te va a tratar de robar la fe, matar la vida. Va a querer robarte la salvación, robarte la paz, robarte la tranquilidad. Ahora las personas me dicen, ¿cuál es la herramienta más poderosa entonces para esta situación? Ya la hemos hablado, la oración. Por eso usted debe saber lo importante que es ser un hombre de rosario. Lo importante es que ser una persona de Eucaristía. Lo que es ser una persona que se levanta en las madrugadas. Una persona que tiene disciplina para ayunar por lo menos 2 mañanas en la semana. Una persona que dice, yo ando por el mundo, en un mundo donde hay guerra espiritual, donde esta guerra es invisible y donde yo necesito todo el tiempo estar iluminado por Dios, tocado por Dios, influenciado por el Espíritu Santo. Es ahí donde usted va a entender lo importante que es estar leyendo la palabra de Dios para que sus pensamientos estén arraigados a la Biblia, a la palabra y no arraigado al mundo que le rodea. Esta espiritualidad, esta vida nos enseña a caminar equilibradamente en un mundo desequilibrado. Amén. Equilibradamente en un mundo desequilibrado. Hasta que vienen gracias. A ver, yo quiero saber quiénes creen que esta introducción de este mes es de bendición para nuestras vidas. Amén. Esto nos convierte en mejores intercesores. ¿Cómo debo orar por lo que me rodea? ¿Cómo debo orar por lo que yo estoy viviendo? Estoy teniendo oposición, eso es espiritual. Se me espichó la llanta del carro, coge rabia, patea la llanta, le quiere pegar al que pasó por al lado. ¿Quiénes les ha pasado que usted le dice algo a una persona y la persona escucha que usted le dijo otra cosa? Tú sabes que aquel día estuvimos por allá. ¿Cómo que escupimos? ¿Qué? Tú eres el puerco, yo nunca escupí. Pero yo no dije eso, tú dijiste eso. Es más, te voy a decir, hay veces que ni siquiera el otro tiene que hablar. Tú sientes que el otro dijo algo, el otro no ha abierto la boca, el otro no ha dicho nada, el otro está calladito. Y tú, ¿cómo? ¿Qué pasó? Te he dicho nada. ¿Quiénes les ha pasado esto? Mira. Esto es una realidad. El esposo está ahí, de repente el esposo siente que ella y yo, sí, yo te escuché. Ella no ha dicho nada. Sí. O cuando no se escucha bien, repite para ver si es lo que yo estoy pensando. Y ella, caramba, pero que no te he dicho nada. Sí. Sí, ¿qué fue lo que dije? Y no te han dicho nada. No te han dicho nada. Te voy a decir otra cosa. Pone a que la gente vea lo que no es. A que vea las cosas como no son. Velos. Él crea escenarios y crea velos. Sí. Yo me di cuenta cómo la miraste. No me gustó, no me gustó. Y el día que él en verdad sí está mirando como no tiene que mirar, ese día no se dan cuenta. El hombre celotípico lo mismo le dice a ella, yo me di cuenta cómo lo miraste, no me gusta la amistad con ese muchacho. Y ella, sí, no sé. La forma en cómo te cogió la mano. ¿Cuándo? No, ni siquiera nos saludamos. El toque
Trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver con la imposición repetitiva de un pensamiento que se impone involuntariamente en la mente de la persona. El TOC, trastorno obsesivo compulsivo, tiene que ver con la imposición constante e imponente de un pensamiento en la mente de la persona. La persona se montó en su carro, le timbró el celular, tú lo cogiste y tú enseguida ya lo llamó. Lo llamó, es ella, estoy seguro que es ella. Son las 3 de la mañana, han pasado 5 horas. La llamada desde que él se fue a las 10 de la noche, se fue para su casa. Tú tienes 5 horas pensando en que ella lo llamó. Y son 5 horas de perturbación. Eso es un demonio que se te ha puesto al lado en la oreja. Lo llamó. ¿Seguro sí o qué? Que tiene problemas de droga, de marihuana. Eso es la ansiedad, el dardo en el pecho. Aquí en el dardo la ansiedad, la necesidad. Y en la mente fuma. Tengo ganas de fumar. Te habla en primera persona como si fuera él el yo. Él no te va a decir fuma o que te den ganas. Él no va a decir tengo ganas de fumar. Y te trae el olor a la nariz. Si no fumas, no duermes. Fuma. Una cosa impresionante. 2 horas y media. Fuma. Y eso es una cosa, por eso se llama obsesivo compulsivo, porque la persona no se puede. Usted no se da cuenta de lo que les hacen falta a la droga, cómo se ponen. Y tienen que robar y todo, porque esa influencia, eso que está ahí, no los va a dejar en paz hasta que esa persona sea liberada de ese espíritu. Los pensamientos pornográficos. Está leyendo la Biblia, la persona está leyendo la Biblia. Y Dios es amor y viene una imagen pornográfica. ¡Wow! ¡Ah, Dios mío, qué mente tan perversa la mía, Padre! ¡Qué pena contigo, Señor! Límpiame esta mente. ¡Ay, yo no sé qué voy a hacer! Y llamado a sus 12 discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades. ¡Ay, Dios mío! O la persona comienza a leer la Biblia y mire lo que pasa. Todo está perfecto, todo está bien. En el momento en que ella empezó a leer la Biblia, mire lo que le sucede. Siempre que coge la Biblia está perfecta, pero apenas coge la Biblia que la va a leer o empieza a orar, 45 bostezos ahí mismo. Esa persona no entiende que eso es espiritual. Ajá. Ella cree que le dio sueño, que ya es tarde, estoy cansado. Ay. Usted no sabe que yo sé que hay influencias espirituales que no dejan orar en la vida de comunidad. Está aquí, te está sentado y empieza la oración y la persona... No, mañana tengo que planchar la camisa a las 7 de la mañana. ¿Quién plancha la camisa? El carro le falta el aceite. Y ya empezó la alabanza, ya se acabó la canción del Espíritu Santo y la persona pensando, ay, los zapatos no los embetuné. Y no sé. Oye, inconscientemente te desenfocan del momento espiritual. Te desenfocan. Todo esto nos tiene que ayudar a nosotros a evaluarnos interiormente. ¿Qué tan influenciados estamos siendo nosotros? Por ejemplo, hay gente muy prevenida, tiene una influencia de mal pensamiento, de prevención. Siempre son extremadamente mal pensados. Ellos siempre piensan todo lo negativo del otro. Siempre. Se acerca a alguien. Hola, ¿cómo estás? Le dice al esposo, mi amor, es como extraña. Y el esposo, todo el mundo te parece extraña. Todo el mundo. El esposo, no sé, él me parece como conocido. En algún lugar yo lo vi y él está como sospechoso. Ella le dice, todo el mundo te parece sospechoso. Oye, todo el mundo. Usted no sabe que hay un delirio, hay un tipo de ricos que tiene un delirio de persecución.
La gente que en los negocios tiene la tendencia a ser aventajados, ellos creen que todo el mundo que se les va a acercar les va a robar. Todo el mundo que se le acerca a ellos les va a robar. Mucho cuidado. Oye, que ustedes no se han rodeado de gente que... Hay otro que es el espíritu de pobreza, de influencia mental pobreza, es todo el otro polo. Al pobre le dicen, pero ven acá, tú lo puedes lograr, pero ¿cómo? Si no tengo. Bueno, te vamos a dar los recursos, pero no sé cómo hacerlo, no tengo quien me enseñe. Te vamos a traer un profesor, pero es que yo tampoco entiendo. Sí. Esto es el otro polo, es el otro polo. Es un lío, o sea. Le alquilamos la tierra para que metas el ganado, le dieron el ganado, lo vendió, porque yo no sabía ordeñar la vaca. Bueno, te pusimos a alguien que la ordeñara, sí, pero yo no sabía vender la leche. Sí, es una cosa ahí como que Dios no me bendice. Celio. Sí. Sí, eso es una influencia, una cosa ahí que no deja que todo eso hay que romperlo. Y eso está aquí, eso son cosas que hasta traemos hereditariamente. Son influencias dentro de nosotros. Y esto es importante que lo entendamos porque tenemos luchas que creemos que nosotros simplemente no las hemos ganado. Porque sí, porque Dios no nos ha querido bendecir, porque Dios, no sé, se ocupan otras cosas. No, hoy es un día para que usted y yo entendamos algo. También la Biblia no solamente va a decir en Juan capítulo 10, versículo 10, que Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir, sino que concluye diciendo, mas yo he venido para que ustedes tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos a colocarnos de pie en esta noche.